Y bueno, permítanme empezar a grabar. Creo que ya está. Sí, entonces en ese aspecto la clase de hoy creo que es más sencilla que la última. Hay que enfocarse muchísimo en los pasos. ¿Sí? Igual a lo mejor todavía no logramos conectar, entender a la perfección como todos los conceptos, las implicaciones, las temáticas. Acuérdense, platicamos de temas de matemáticas 4, platicamos de funciones trigonométricas, platicamos de gráficas de movimiento y ecuaciones de movimiento, y todo esto lo venimos a aterrizar a la descripción de movimiento oscilatorio, que básicamente va a ser la descripción de las ondas acústicas y ondas electromagnéticas que vamos a estudiar y a revisar un poquito más adelante. Entonces toda la clase de hoy la voy a invertir en resolver este ejercicio. ¿Sí? Entonces la resolución del ejercicio obviamente no está aquí. Estas presentaciones, como yo las utilizaba en el año pasado, les proyectaba esto ahí en sus pizarrones, y ahí en el espacio que va quedando en el pizarrón pues iba yo, como se dice, resolviendo los ejercicios, desarrollando los conceptos, haciendo las figuras. Entonces sí es muy importante que le pongan mucha atención a estas clases, ¿no? Y lo más fundamental, no se desesperen, o sea, ténganse paciencia para aprender esto y estén preguntando en cuanto lleguemos chin chin, a ver qué está haciendo ahí, profe, o qué fue eso. En cuanto lleguemos, digamos, a una problemática así, necesito que interrumpan la clase para que podamos, ¿cómo se dice?, resolver la duda o ver la manera en que no se pierda la claridad de los temas. ¿Sí? Igual si tienen por ahí a la mano una página web, ábranla y pongan su GeoGebra, ¿no? Para que vayan haciendo un par de cuentas conmigo. Sí, aquí ya se está abriendo en mi otra pantalla. Bueno, vamos a comenzar. Una partícula oscila con un movimiento armónico simple. Esto es bien importante. Si dice movimiento armónico simple, se puede utilizar este modelo matemático, ¿sí? Que estuvimos platicando la última clase. Si nomás dice armónico, pues bueno, que Dios los agarre confesados, porque las cosas se pueden poner muy feas. Y si dice que es movimiento anarmónico, bueno, ahí nos van a encontrar, ¿no? Entonces, esta es la palabra clave para identificar el modelo matemático. Incluso aquí en muchos libros de texto se abrevia el tema como movimiento MAS, ¿sí? Movimiento armónico simple. Este es el santo grial de los físicos. Un montón de problemas asquerosamente complicados, muy importantes, que tienen implicaciones tecnológicas bastante poderosas, se pueden resolver con esto, con el movimiento armónico simple. ¿Sí? Si un problema, de hecho, las técnicas más avanzadas para resolver problemas mecánicos casi siempre consiste en hacer algún tipo de manipulación al problema que tú tengas para lograr que se transforme en una ecuación de este estilo, y como a esta ecuación ahorita van a ver que le podemos sacar todo, pues al problema viejo, al problema inentendible lo convierten en este problema viejo, y así los físicos hacemos milagros, ¿no? Entonces, por eso este tema es muy importante. Entonces es una partícula que oscila a lo largo del eje X. Entonces, aunque esto se escucha como muy abstracto, o sea, esto puede ser la sombra del péndulo que se mueve en el eje X. Entonces esto puede servir para la descripción del movimiento de un péndulo. Por ejemplo, para un planeta que está rotando, o para una persona que le está dando vueltas a una pista de carreras, ¿sí? La persona, se puede ver su sombra ahí sobre el eje X. La persona hace esto, pues bueno, en el eje X tú vas a ver esto, ¿no? Así, una vuelta, la persona va a izquierda, regresa y otra vez al centro y completa la vuelta. Esto puede describir el movimiento de un resorte, la vibración de un átomo. ¿Sí? Los átomos vibran, entonces un modelito muy socorrido para describir átomos y propagación de calor en átomos. Los átomos de los sólidos uno se los imagina conectados con resortitos, entonces quieres describir el movimiento de un átomo, lo puedes hacer perfectamente con esta ecuación. Entonces esta ecuación es muy potente, muy importante. Bueno, entonces tienes una partícula que puede ser cualquiera de esas cosas que yo les dije a lo largo del eje X, y les dan la ecuación de movimiento, es decir, el desplazamiento en función del tiempo está descrito por esta expresión. Entonces, primer paso, ¿sí? Primer paso que hay que seguir para resolver este tipo de problemas, hay que identificar las variables. La amplitud es igual a 4, la velocidad angular es igual a pi,
y la fase pues es igual a más pi sobre 4. Entonces este es el primer paso para poder abordar el ejercicio. Es bien importante que identifiquen esto. Ahora, aquí no les estamos dando medidas, dependiendo del problema, a esto le podríamos poner unidades. ¿Sí? Por ahí escucho un micrófono Profe, abierto. Ah, sí, dime Andrea, te escucho. bueno, antes de que empiece como a explicarlo como tal y el problema, ¿cree que nos puede dar unos minutitos para anotar rápido los datos y tenerlo ahí en la mano por cualquier cosa? Ah, claro, si les parece les damos, dejen nada más reacomodar esto para que los que gusten trabajar de esa manera. Ah, caray, a ver. Ahí se ve, ¿no? Sí, profe, ahí se ve bien. Sí, igual para que nos quede un poquito mejor lo voy a... Ah, ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a ponerlo en modo pantalla completa. Sí, así le vamos a ganar un poquito de espacio y aquí yo puedo sacar el editor, ¿no? Entonces ahí vayan apuntando eso. Y bueno, yo les voy contando algo que voy a poner aquí, pero que no le voy a poner al problema para no hacer las cuentas tan complicadas, ¿sí? Todas estas cosas deben de tener unidades. Entonces voy a escribir sus unidades, pero las voy a poner de otro color porque las voy a omitir en los cálculos. Ciertamente siempre he sido muy enfático de que le deben de poner unidades a las cosas para que no vaya a haber ahí problemas o malos entendidos. Pero bueno, ya para resolver este tipo de problemas, estar escribiendo las unidades puede ser una cosa bien tortuosa, pero sí es importante que no pierdan de vista qué cosa o qué variable. De hecho vamos a ponerle un color más chillante. Vamos a poner de rojo las unidades. Entonces hay que tener cuidado con saber qué son las cosas, pero bueno, aquí para ahorrar mucho tiempo de escritura y no hacer como tan engorrosos los cálculos, voy a omitir estos números. Pero vean, adentro de la ecuación quedan radianes, que son unidades adimensionales, de acuerdo a lo que ya se había visto el semestre anterior. Entonces, estos radianes es como si no estuvieran. Tiempo por pi, el tiempo va a estar en segundos, entonces eso es importante mencionarlo. El tiempo lo vamos a manejar en segundos. Entonces nada más aquí lo señalaré, ¿no? Entonces los segundos del tiempo se van a cancelar con los segundos que tienen estos radianes y como regla general, siempre los argumentos de cualquier función, llámese el seno, el coseno, las exponenciales, los logaritmos, aquí adentro no les deben de quedar unidades o les pueden quedar radianes solamente. Y para que lo tengan ahí en consideración. Entonces esa es una forma de guiarse, es estar teniendo en mente estas unidades. Pero bueno, yo para este problema no las voy a escribir para evitar confusiones. Entonces como coseno no va a tener unidades, las unidades del 4 son metros, entonces la posición para este problema va a estar en metros. Pensemos que es un péndulo medio grande, ¿sí? Para hallarle más sentido. Bueno, vamos a avanzarle. Nos dan la ecuación de movimiento, y aquí está, X se mide en metros, el tiempo en segundos y el ángulo en radianes, justo lo que les estoy diciendo. Calcular la amplitud, frecuencia y periodo del movimiento. ¿Sí? Entonces, el inciso A hay que calcular estas tres cosas, amplitud, frecuencia y periodo del movimiento. Calcular la amplitud es muy fácil, ¿sí? Porque solo tenemos que identificar este dato. Entonces, el inciso A lo voy a escribir así. Entonces, la amplitud va a ser igual a 4 metros. Entonces ese es el primer resultado. ¿De dónde sacan los 4 metros? Es un proceso de identificación, ¿sí? No es otra cosa. Ahora, aquí prosiguiendo con el ejercicio, nos pregunta la frecuencia. El inciso A nos está preguntando la frecuencia. Entonces, regresamos unas laminillas para atrás y buscamos la fórmula de frecuencia. La fórmula de frecuencia es velocidad angular entre 2pi.
Entonces, para calcular la frecuencia, vamos a escribir la velocidad angular entre 2pi. Entonces, vean, son cálculos muy sencillos. Mucho ojo, no me confundan frecuencia con frecuencia angular o velocidad angular, ¿sí? Entonces, solo tenemos que identificar cuál es el valor de la, ¿cómo se llama? De la frecuencia, que en este caso fue pi. Entonces, esto es lo que les digo, no le voy a estar poniendo unidades para que no se me hagan engorrosos los cálculos, y este es entre 2pi. Hacemos esa pequeña división y aquí nos va a quedar 0.5. ¿Qué unidades debe de tener la frecuencia? Como está todo en segundos, las unidades finales del resultado es así, se las voy a poner, son 0.5 Hz. Y luego, ya que tengo la frecuencia, calcular el periodo es bastante sencillo. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Hacemos aquí la sustitución. Esta fórmula también está allá arriba. O con la velocidad angular pudieron haber calculado directamente el periodo. O sea, hay muchas maneras de abordar los procedimientos de estos ejercicios. Entonces aquí les va a quedar 1 entre 0.5. Si ustedes hacen 1 entre 0.5 les va a dar un 2. Y las unidades del periodo tienen que ser segundos. ¿Sí? Entonces nuestros resultados que vayamos obteniendo los voy a ir poniendo de color morado, que es el que está aquí. Entonces ya tenemos frecuencia, ya tenemos periodo. Ese fue el inciso A, vean que es una cuenta muy sencilla. Esta pregunta sale muchísimo en los exámenes de admisión a escuelas tipo el Poli, la UNAM, la UG o lugares en generales públicos, ¿no? ¿Alguna duda con el inciso A? Bueno, si no, vámonos al B. Entonces el inciso A estuvo bastante sencillo. Profe, Sí, dime. Dime, yo Oscar. tengo una duda. Cuando en la amplitud no te da el número como tal, ¿cómo se sacaría después? O sea, yo veo que aquí es fácil porque está 4. No, fíjate, buena observación, Oscar. Cuando te dan la ecuación de movimiento tiene que contener todo. No sé si me explico. O sea, si en la ecuación de movimiento te está faltando un dato, digamos que en lugar de un 4 ahí te pusieran una A y te piden encontrar la amplitud, te tienen que dar algún otro dato extra que te ayude a calcularla. Por ejemplo, te pueden dar una gráfica, te pueden dar te pueden decir, la posición del objeto a los tantos segundos, por ejemplo, está en 2 metros a los 5 segundos, ¿no? Entonces tú sustituyes aquí 2 metros, aquí pones 5 segundos, te va a quedar A y entonces hay que despejar A. No sé si me explico, Oscar, ese pudiera ser otro tipo de problema. Sí, ya lo entendí. Sí, pero te tendrían que dar como algún otro dato, ¿no? Para que tú pudieras encontrar esa amplitud. Pero lo ideal es, o lo normal, te dan la ecuación de movimiento y la ecuación de movimiento ya te deben de dar todo. ¿Sí? Y eso fue lo que tratamos de hacer énfasis la última clase, que de la ecuación de movimiento ahí sale todo, no le debe faltar nada. Si le falta algún dato, pues bueno, el problema te tendrá que dar ahí algún tip o, mira, pero sabemos que vale esto y ya hacer un procedimiento matemático. Hagan un poquito de memoria. El problema que acaba de, digamos, pensar o plantear Oscar son como los problemas que les ponían en matemáticas 4, ¿no? Que a lo mejor debieron de haber visto por ahí en el segundo parcial. Pero bueno, ahí luego el estilo del profe puede variar y a lo mejor no los vieron, pero yo me gustaría pensar que sí. Vale, vamos a continuar. Vamos al inciso B. La velocidad y la aceleración de la partícula en cualquier instante del tiempo. O sea, les están pidiendo que calculen todas las velocidades y todas las aceleraciones de la partícula. Entonces, para que entiendan un poquito mejor de qué se trata el inciso B, esta fórmula, así como está, ya les da todas las posiciones en cualquier instante de la partícula. Tú sustituyes aquí el tiempo, incluso se puede poner tiempos negativos pensando en el pasado, ¿sí? Y en el pasado tú puedes saber dónde estaba la partícula. Aquí le pones el -1, el -2, menos 20 segundos, menos 1000 segundos, ¿no? Entonces, para encontrar todas las velocidades y todas las aceleraciones de la partícula en cualquier instante, lo que se tiene que hacer aquí es derivarla. Entonces, para el inciso B, vamos a necesitar las siguientes dos fórmulas. La velocidad en función del tiempo, que es lo que nos están preguntando. Vamos a ponerle
el tipo de letra que va, es igual a la derivada en función del tiempo de la posición, ¿sí? Es decir, de, aquí vamos a poner un paréntesis, de x de t. Entonces, esta es la manera de obtener todas las velocidades. Ya tengo todas las posiciones, con todas las posiciones se pueden obtener todas las velocidades. ¿Cómo? Haciendo una derivada. Para obtener todas las aceleraciones, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora va a ser derivar todas las velocidades. O de manera ahí bastante análoga, como ya sabemos que la velocidad es esta derivada, pues bueno, estas dos se combinan y significa derivar dos veces consecutivas a la posición. Entonces, este tipo de cosas las van a encontrar así. A esto le llamamos la doble derivada. Entonces, la doble derivada de la posición es la aceleración. Ahora, vamos a hacerlo, ¿sí? Y bueno, para esto, aquí va a ser importante que no se me olvide escribir la fórmula, ¿no? Para no tener que estarnos regresando tanto para acá. Entonces aquí vamos a tener x de t va a ser igual a 4 coseno de pi veces el tiempo más pi sobre 4. Y bueno, como este va a ser nuestro problema de partida, lo vamos a poner en negro. Entonces vamos a calcular estas derivadas. Entonces primero vamos con la velocidad. Entonces aquí en lugar de poner x de t, pues pongo lo que sé que vale. Vale esto. Y tenemos que hacer esa derivada, que es muy sencilla de hacer. Hay que derivar respecto del tiempo. Entonces, primer paso, hay que detectar. ¿Alguien por ahí encendió su micro o alguna duda? Ok, si no, continuamos. Hay con confianza, simplemente enciendan el micrófono o si son así más, ¿cómo diría? Si son así más metódicos, levanten la mano o vayan escribiendo en el chat. Aquí ando muy al pendiente de los comentarios que pongan. ¿Sí? Entonces, si hacemos la derivada de este, entonces este 4 se queda así, es una constante, sale de la derivada. La derivada del coseno es menos seno, entonces aquí nos va a aparecer un menos. Vamos a poner el seno y el argumento del seno tiene que ser idéntico, ¿sí? Y luego tenemos que calcular la derivada de adentro, ¿sí? De acuerdo a la regla de la cadena, la derivada de pi por t, pues es pi. Entonces un pi nos va a quedar aquí afuera. Esa es la derivada. Entonces, antes de proseguir, ¿alguna duda con esta derivada? Profe, yo solo una duda. Si saca el pi ya no quedaría dentro del paréntesis, ¿así? No, acuérdate que sigues la regla de la cadena. Primero calculas la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Y después vas a hacer la derivada de adentro. Entonces, respecto del tiempo. Pi es un número, es 3.1415 y muchos decimales. Entonces, la derivada de pi por t, pues es nada más pi. Y eso debe de multiplicar al resultado de afuera. Entonces, por eso aquí me quedó este pi. Ok. ¿Más o menos? Sí. Sale. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero de la otra fórmula, la que está arribita, la de D. ¿Qué significaba D? ¿Esto? Ujú. Ah, este es el símbolo de derivada. O sea, esto Ok, significa ok. que vas a derivar. Ok, ya. Sí, es Gracias. notación. Nada más que bueno, traemos las derivadas a física y todos como que entran en confusión, yo lo sé. Pero sí, es el símbolo. O ustedes cómo les enseñan los símbolos de derivada. A lo mejor les ponen una comita o les ponen un puntito. Lo vemos de las dos maneras, pero en la ecuación como tal lo planteamos como D y ya al derivar ponemos la comita. Ok, sí, bueno, eso pasa, no, no se preocupen. Sale. Entonces aquí ya estamos ya sacamos la derivada. ¿Sí? Vamos a poner las unidades que estaban ocultas, ¿sí? Nada más por un segundo. Este pi era el de acá, entonces traía estas unidades.
y este 4 ya traía esta m. Entonces acuérdense que los radianes son como una etiqueta de recordatorio, o sea, en realidad los podemos quitar de ahí. Entonces las unidades de la velocidad, ¿en qué les tienen que quedar? Metros sobre segundo. Metros por segundo, ¿sí? Entonces vean cómo la derivada saca las unidades que deben de ser, ¿eh? Nada más que bueno, para no hacerlo tan escabroso, por eso se las quité. Pero aquí automáticamente, cuando ustedes saquen un resultado de una velocidad, saben que tiene que estar en metros por segundo, ¿sí? Imagínense si voy agregando todas estas letritas rojas por aquí, pues cuando la fórmula se hace muy larga y muy tediosa de leer. Entonces, esto de aquí, digamos que para escribirlo de una manera más compacta, me queda que la velocidad en función del tiempo está dada por menos 4pi seno de pi t más pi cuartos. Entonces, estas son todas las velocidades. Lo único que tienes que hacer para calcular la velocidad deseada es sustituir el tiempo, ¿sí? Entonces, vean, tenemos una fórmula que nos dio todas las posiciones, ahora tenemos una fórmula que nos da todas las velocidades. Ahora, para proseguir... Profe, una preguntita ahí. Sí, Andrea. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema, las primeras fórmulas que tenemos arriba van a ser como ya determinadas, o sea, esas ya ahí vamos a ir sustituyendo. Sí, de hecho los valores, ¿no? es precisamente la idea ya de este tipo de matemáticas, que nos olvidemos un momentito de, tengo la fórmula, sustituyo y despejo, ahora tengo una expresión matemática que me da todos los resultados, entonces me pongo a buscar como más cosas, ¿no? Ok. Y el 4, bueno, el pi, profe, que salió, ¿cómo había dicho que lo sacó? Ya ve que es 4pi. Ah, es la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de pi por t? Pi. Pi, entonces queda aquí afuera, ¿no? Ah, ok. Ya. Sí, es nada más la regla de la cadena. A lo mejor están más acostumbrados a que ahí hubiera un 2 y aquí una x, ¿no? Y ya sacaban el 2, ¿no? En lugar del 4, en lugar del pi aquí les quedaba el 2 y 2 por 4 les da 8. Ah, ok, ya la entendí, profe. Sale, nada más es visualizar. Gracias. Sale. Es visualizar lo que ustedes hacen en cálculo, pero con otras letras. Profe, y el más pi sobre 4, ese sería, pues la derivada sería 0, ¿verdad? Así es, porque esto es una constante. Aunque yo lo escribí como pi sobre 4, pues si lo haces con una calculadora pi entre 4, te tiene que dar .7853 y ese es un número, es una constante. La derivada de una constante, ¿cuánto te tiene que dar? 0. 0. Entonces, acá pues ya, como decía un compañero, se lo llevaron los osos. Ok, gracias. Sale, entonces, siguiente inciso, vamos a calcular la aceleración. Entonces, para calcular la aceleración, lo único que tenemos que hacer es volver a derivar la velocidad. Y ya la velocidad ya la tenemos. La velocidad es esta. Entonces, ahora tenemos que hacer esa derivada, ¿sí? Y esa derivada, pues también es sencilla de hacer. Tengo una constante que se queda ahí, menos 4pi. Entonces, la derivada de seno, pues es coseno. Y nos queda aquí igualito, ¿no? Y volvemos a hacer la derivada de adentro. La derivada de aquí adentro, pues otra vez es pi. Y va a multiplicar a lo de afuera. Entonces, ese pi de ahí se va a hacer cuadrado. Y las unidades que debe tener la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Como este está al cuadrado, quedan radianes al cuadrado arriba, que en realidad son nada, los pueden quitar, sobre segundos al cuadrado, y este 4 trae una m, entonces les quedan metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esta fórmula les da todas las aceleraciones. Entonces hasta aquí vamos bien. Entonces ese es todo el inciso B. Es obtener estas dos fórmulas y también a forma de resultado más compacto, pues ya decimos que la aceleración o la fórmula de aceleración en función del tiempo es esta de aquí. Y como estos son los resultados finales que nos está pidiendo el ejercicio, los podemos poner aquí de morado.
Entonces ahí va el inciso B. Entonces vean, está fácil. Nada más es como traer aquí al mundo de la física, traer las derivadas. Vamos a ver el inciso C. Nos piden la posición, la velocidad y la aceleración en tiempo igual a 1 segundo. ¿Sí? Entonces hay que evaluar cada una de las funciones que encontramos en t igual a 1. Entonces el inciso C nos están preguntando x de t. Bueno, más bien x en 1 segundo. Nos están preguntando la velocidad cuando vamos en 1 segundo. Por eso ahí le pongo 1. O chequen, no le estoy poniendo las unidades para no hacer los cálculos revoltosos. Y finalmente, la aceleración cuando ha transcurrido 1 segundo. Entonces aquí va 1. Lo único que tenemos que hacer para el inciso C es tomar cada una de estas fórmulas que obtuvimos y evaluarlas en los correspondientes valores que nos están pidiendo. Entonces vamos a iniciar con esta. Entonces aquí vamos a poner 1 segundo. Entonces quiere decir que aquí vamos a poner un 1. Entonces, bien importante, muchachos, para que lo saquen correcto. Primer paso, su calculadora tiene que estar en radianes. Entonces saquen sus calculadoras. Yo les voy a poner el resultado. Y ya, y ustedes verifiquen que pueden obtener el mismo resultado. Forma de hacerse. Primero van a sumar pi más pi cuartos. Entonces en su calculadora, pongan el símbolo de pi, le ponen más. Luego otra vez le ponen en un paréntesis, ponen pi entre 4, o lo pueden hacer con el símbolo de fracción o las funciones de fracción que tiene en su calculadora. Si no saben cómo meter fracciones en su calculadora, tómenle una foto ahorita y me la mandan aquí en el chat de esta reunión y les voy diciendo píquele aquí, píquele acá para que te vaya quedando tu suma de fracciones, ¿no? Por ejemplo, ya que hagas esta suma de fracciones o esta suma con ayuda de tu calculadora, es bien importante que uses el símbolo pi para que obtengas el resultado correcto. Esto de aquí te tiene que dar 3.9269. Y ya que tienes ese 3.9269, ¿sí? De hecho se los voy a ir poniendo por pasos mejor para que lo vayan checando. Entonces ya que hagan esto con su calculadora, en su calculadora les debe de aparecer 3.9269 y más decimales, ¿sí? Le van a sacar coseno a ese número y aquí en el siguiente paso les va a quedar 4 por la siguiente cantidad, que es menos 0.07, perdón, 0.7071, y luego ese número lo multiplican por 4. Y ya que hagan todo el procedimiento, el resultado final es 2.828. Y esta posición está en metros. Entonces quiere decir que cuando haya transcurrido 1 segundo de tiempo, por ejemplo, si estamos pensando en el péndulo va a estar a una distancia de menos 2.8 respecto al centro, es decir, hacia la izquierda. Entonces, ¿queda claro este inciso? Profe, primero se multiplica el coseno por la cantidad y después por 4, ¿verdad? No, primero haces la suma, después sacas el coseno de este número y el número que te quedó, ahora sí lo multiplicas por 4. Y acuérdate que este 4 pues son 4 metros, nomás que trae la unidad escondida. Y acá ya se los puse. Sí. Profe, en el caso de la suma, ¿con cuántos decimales nos recomienda dejarlos? Con todos. 3 o 4. Usen todos los decimales. Les voy a decir algo. El punto es que aprendan a utilizar al 100% la calculadora. Para que puedan sacar todos los decimales, hagan esta operación con el símbolo pi de su calculadora. Por ejemplo, para hacer esta operación, en tu calculadora tecleas, sacas el símbolo de pi, luego le vas a poner un más, vas a abrir un paréntesis, vas a poner el símbolo de pi, luego el símbolo de entre, 4, cierras paréntesis, le das igual y te va a aparecer este número. Y para hacer énfasis que estoy tomando todos los decimales, le voy a poner ahí unos puntos suspensivos de que faltan cifras.
pero la idea es que puedas poner tú todos los decimales, o sea, que uses el símbolo de pi y ya tu resultado final, este es el que recortas, ¿sí? Por ejemplo, aquí porque estoy tomando 3 cifras significativas. Estos son decímetros que se alcanzan a notar, estos son centímetros que también se alcanzan a notar a simple ojo, y estos son milímetros. Entonces por eso lo tomo hasta ahí. No le pongo otra cifra decimal porque la siguiente cifra decimal ya representa micrómetros, y ya un micrómetro pues nuestros ojos no lo ven, entonces ¿para qué lo pongo ahí? Ok, profe. Y otra cosita, cuando yo pongo coseno de 3.9269, no sé por qué me da mi otro resultado. ¿Te da qué? Me da otro resultado, me da .9976. Ah, porque estoy casi seguro que tu calculadora está en grados y no en radianes. Hay que ponerla en radianes, si no esto no va a funcionar. Ok, profe. Deben de verificar que en su pantallita, siempre les decían, chequen que esté la D ahí en la pantallita de la calculadora. Ahora tienen que verificar que esté una R. Porque estos ya no son grados, estos ya son radianes, tienen que ver ya con otra cosa. Ok. Profe, y si lo hacemos como, o sea, ponemos 4 coseno, paréntesis, pi por 1, y si nos da el mismo resultado, también se puede. Sí, la pueden programar toda. Aquí yo se los voy mostrando como por pasos, pero sí, o sea, si tú esto lo escribes todo completo en tu calculadora y le das igual, te tiene que dar ese número al final. Y es correcto, por supuesto. Ok, gracias. De hecho, la idea es que todos lo pudieran hacer así. Pero bueno, antes de hacerlo así, hay que ir entendiendo las tripas, ¿no? Por eso les pongo los detalles. ¿Sale alguna otra duda? Ok, profe. Entonces, que de donde tiene que estar en radianes es de la suma en delante, ¿verdad? Después de la suma. Sí. Y de hecho Ok. la puedes poner en radianes desde el principio. Los radianes no va a hacer que cambie esta suma. Ok, profe. Gracias. Sale. Bueno, entonces, aquí para proseguir, este problema, o sea, la velocidad en un segundo se hace exactamente igual, nada más que bueno, aquí lo van a hacer con esto. Entonces, esto de aquí ya lo voy a efectuar como de golpe. Entonces, aquí vamos a poner un 1, y entonces aquí va un 1, ¿no? Lo voy a hacer de golpe en mi calculadora y ya les voy a poner el resultado final para ir avanzando un poquito más rápido. De hecho, lo voy a hacer justamente como lo está sugiriendo Daniela, programar toda la calculadora. Entonces, en mi calculadora voy escribiendo menos 4pi, luego pongo seno, abro un paréntesis. Perdón, aquí ando robándome un pi. Luego ahí voy a poner el símbolo de pi dentro del paréntesis, más otra vez el símbolo de pi entre 4. Cierro el paréntesis y le voy a dar igual y deben de obtener este número 8.885, y como es una velocidad, esta velocidad está en metros por segundo. Entonces el péndulo al segundo de tiempo transcurrido tendrá exactamente esta velocidad. Entonces, por favor, todos con sus calculadoras verifiquen que llegan a ese número. Si no están llegando a ese número, sáquenle una foto a su calculadora y les digo, péguenmela aquí en el chat de la reunión y vamos revisando. Les voy diciendo aquí a qué le tienen que ir picando, ¿no? Profe, esa fórmula es la que sacamos en el inciso B, ¿verdad? Así es. La de la velocidad por el tiempo. Y lo que estamos cambiando es el valor del tiempo, ¿verdad? Sí, del inciso. estamos evaluando esta función en t igual a 1. Ok. Y así, por ejemplo, nos dicen, no sé, que t valga 3, todo donde esté t vamos a cambiarlo por 3. Así es, y así encuentras la velocidad a los 3 segundos. Ok. Sí da esa velocidad, profe. Sale, perfecto. Todos chequen que estén sacando ese número, ¿no? Y para la parte final del inciso C, pues bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Nos pide la aceleración cuando ha transcurrido un segundo.
¿sí? Entonces aquí vamos a poner 1. Aquí también va un 1. Y bueno, yo aquí la voy a programando todo en la calculadora. Y aquí les tiene que dar una aceleración de 27.915 metros por segundo al cuadrado. Entonces vean, como quien dice, el poder de las mates, ¿no? Ustedes con esto pueden saber la posición, velocidad y aceleración del péndulo en cualquier instante de tiempo. Es decir, pueden hacer todas las predicciones del sistema. Y en algún momento la ciencia, cuando por ahí en los 1850 más o menos ya se tenían desarrolladas todas estas cosas, mucha gente dijo, ya tenemos resueltos todos los problemas del mundo. Pero bueno, apareció la mecánica cuántica y ya se dieron cuenta que no, que había cosas más complicadas. Sale, nos quedan 5 minutos, déjenme ver si alcanzamos a hacer el siguiente inciso de la velocidad, la aceleración máximas de las partículas. ¿Sí? La velocidad y la aceleración máximas de las partículas son muy fáciles de calcular. Vamos a plantearlo. Entonces, el inciso D son las velocidades máximas. Velocidades y aceleración máximas. Una duda, ¿les enseñaron a calcular máximos y mínimos con derivadas o eso no lo vieron? Que yo recuerde, aún no, profe. No, entonces no lo alcanzaron a ver, ok. Bueno, eso se puede hacer muy fácil con unas derivadas, pero no nos vamos a meter digamos, o sea, también el punto no es traerles aquí el curso completo de cálculo, no nos podemos tampoco desviar mucho. El truco para encontrar las velocidades y aceleraciones máximas es hacer un análisis de cuál es el valor máximo y el valor mínimo que pueden tener la función seno y coseno. ¿Cuál es la velocidad máxima? Perdón, ¿cuál es el valor más alto que puede tener seno? Digamos, ay, como que no le estoy entendiendo la pregunta, profe. Entonces hagan lo siguiente, grafiquen el seno. ¿Cuál es el valor más alto que alcanza seno en el eje Y? 1, ¿sí? Entonces este nos va a dar la velocidad máxima, este nos va a dar digamos también la velocidad máxima, pero en el sentido contrario. La velocidad mínima que puede tener el objeto es 0, ¿sí? Entonces tenemos velocidad máxima, luego velocidad mínima y luego otra vez velocidad máxima en sentido contrario. Entonces lo único que tenemos que hacer es entender que va a haber un valor para el tiempo para el cual va a ser que este seno, sí, de hecho esta fórmula, para ser más precisos, resulta que hay un valor, no, de hecho no importa ese valor en el tiempo, hay un valor en el tiempo que va a hacer que el resultado de aquí adentro les dé pi medios o equivalentemente lo que ustedes conocen como 90 grados. Entonces todo esto de aquí se les va a hacer, ¿cómo se llama? Se les va a hacer un 1. Entonces la velocidad máxima implica que esto de aquí completo se tiene que hacer un 1. Y si eso ocurre, quiere decir que la velocidad máxima viene dado por este valor. Entonces vean, es muy sencillo entenderlo. Esto tiene que ver con rango y dominio de funciones, ¿sí? Entonces aquí el tiempo, no sabemos qué tiempo nos produce esa velocidad máxima, pero no importa, aquí ya la tenemos. Entonces esa es la velocidad máxima. Entonces en su calculadora lo único que tienen que hacer es multiplicar 4 por pi. Entonces les va a dar 12.56
6. Esa es la velocidad más alta que puede tener este péndulo. Metros por segundo. ¿Sí? Y aquí, para ser como más universales, le vamos a poner más menos. Digamos, la velocidad máxima en un sentido, la velocidad máxima también en el otro sentido. Y esta velocidad máxima se alcanza cuando el péndulo pasa por la posición x igual a 0. Profe, en la parte que quitó de pi por tiempo entre pi sobre 4, eso es porque es el valor de seno, ¿verdad? Que Sí. es 1. Sí, quiero Ok. que me dé el máximo o en este caso el mínimo. ¿Sí? Incluso aquí se vale poner más menos 1. Y bueno, con esto hasta podrían encontrar en qué tiempo o en qué tiempos se obtienen esas velocidades máximas, pero bueno, ese es otro tipo de problemas. Para encontrar la aceleración máxima se utiliza exactamente el mismo argumento. La aceleración máxima no sabemos en qué tiempo ocurre, de hecho aquí le vamos a poner que no sabemos en qué tiempo pasa eso, pero lo que sí podemos saber es que tiene que ocurrir ahora cuando esta cosa, cuando el coseno valga más 1 o valga menos 1, que son los valores extremos del coseno. Dicen, ah, caray, ¿cuáles son los valores extremos del coseno? Pues dibújenlo aquí, en su graficador. Coseno de x, y ahí está, ¿no? Máximo es más 1, mínimo es menos 1. Entonces son los valores extremos. Entonces, Profe, yo tengo una duda. ¿sí? Lo que nos da 1 sería el seno por lo que está dentro del Con lo que paréntesis. está dentro del paréntesis, precisamente. Que si te fijas, aquí para encontrar qué valor de t nos da 1, no lo sabemos, pero sí sabemos que todo esto tiene que valer el más menos 1, igual acá. Si quisieras saber en qué tiempos ocurre esto, tendrás que resolver esta ecuación trigonométrica, que son las ecuaciones que les enseñan en Mate 2. Sí. Sale. Entonces ya para terminar como todo esto de aquí se les hizo un 1, pues las aceleraciones máximas vienen dadas por esta fórmula, ¿sí? Y puede ser positiva y o negativa. Y ya en su calculadora, pues calculan, obtienen el valor de esa cantidad, 4 por pi cuadrada, y les tiene que dar un 39.478. Y las unidades de esto, como son aceleración, son metros por segundo al cuadrado. Entonces, hasta aquí dejamos la clase. Me quedo conectado unos minutitos más si quieren seguir checando dudas. Aquí detengo la grabación, o bueno, hasta que se acaben las dudas detengo la grabación mejor. Los escucho si tienen dudas, si no, a partir de este momento se pueden retirar. Profe, el 1 de la fórmula del coseno, bueno, la de la aceleración por tiempo, es igual por los valores máximos y mínimos en la gráfica, ¿verdad? Exactamente. Ok. ¿Sí? Y de hecho, algo, digamos, algo que nos da un buen feeling de que hicimos bien nuestros cálculos, ¿sí? O sea, vean que las aceleraciones y las velocidades que calculamos en el inciso anterior, pues son más pequeñas que estos números que obtuvimos. Si ustedes se ponen aquí a probar distintos tiempos, 1, 2, 3, 4, 20, 50, el tiempo que sea, ustedes van a ver que los valores siempre están acotados o contenidos entre estos dos valores, entre más 12.5 y menos 12.5, entre más 39.47 y menos 39.47. Incluso este problema lo pudieron haber resuelto completamente con la graficadora. Lo único que tuvieron que haber hecho es esta que tienen aquí, programarla en el graficador, y ya cuando ustedes quieran saber cuál es el valor máximo, pues van aquí a la graficadora y buscan cuál es el máximo y van a encontrar ese 47 o van a encontrar ese 12.56, ¿sí? Y van a encontrar en qué tiempos ocurre el valor máximo, el valor 0 y el valor máximo en dirección contraria. Entonces hay como un pequeño ejercicio extra. Esas fórmulas en morado, así como están aquí,
igual para que no batallen con el graficador, en lugar de T pónganle una X, pónganlas así en el graficador y les va a quedar. Y van a poder encontrar todos estos números. Ok, profe. Gracias. Sale. Si no hay más dudas, pues eso es todo, muchachos. Ya estoy descargando la lista de asistencia. Pues nos vemos mañana para continuar, para poder terminar el ejercicio. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos Bonito vemos mañana. día. Igualmente, hay que descansen. Igualmente, profe.